Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Eterno Dios soberano, te adoramos y te bendecimos. Gracias te damos por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias por Cristo, gracias por la cruz, gracias porque nos amaste en Cristo, Señor. Nos escogiste en Él en la eternidad pasada, Dios. Gracias. Te pido, Dios, que nos ayude, Señor, a ver a Cristo, Señor, a ver tu voluntad, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra toda suficiente, que tu palabra inerrante, Señor, nos lleve siempre a ti, Señor. Nos lleve siempre a nosotros de manera intencional, Señor, a hacer los ajustes que tengamos que hacer para nosotros vivir conforme a tu gloria. Ayúdanos, Señor, a poder traer, Señor, del texto bíblico las enseñanzas pertinentes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy nosotros estaremos hablando, ya que entramos al capítulo 18 de Juan, y estaremos hablando de la traición y el arresto de Jesús. De eso es que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando la primera parte, podríamos decir, de este tema, la traición y el arresto de Jesús, a lo que es la altura del capítulo 18. Y vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice el texto: después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí a menudo con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la corte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? Este es el texto que quiero que podamos ver, o tratar de ver en esta mañana. Es importante que nosotros veamos aquí que Jesús está en un lugar donde Jesús frecuentaba orar. Jesús no está en un lugar extraño, Jesús no está en un lugar donde Él va por primera vez a orar. De hecho, el texto nos lo está sugiriendo, y el texto nos dice que Él se había reunido allí a menudo a orar con sus discípulos. Pero no era que Él estaba orando porque estaba pasando por una situación difícil, y como estaba pasando por una situación difícil, ahora necesitaba orar. No era eso tampoco. O que Jesús estaba orando a ver qué podía pasar. No, era una costumbre de Jesús el orar. Y era una costumbre de Jesús el orar frente a sus discípulos o cerca de sus discípulos, y hacerlo esto de manera frecuente. Y este lugar era un lugar conocido por los discípulos por la frecuencia con la que Jesús asistía a este lugar. Los discípulos vieron a Jesús en varias ocasiones ir a este lugar a orar. Por eso es fácil que Judas pueda llegar al lugar y Judas no tenga que buscar un GPS para saber dónde se encuentra Jesús, porque Judas era parte de los 12 y Judas sabía los lugares que Jesús frecuentaba. Jesús frecuentaba este lugar para orar. Y esto a nosotros hoy nos deja una gran enseñanza. Hay una enseñanza aquí para cada uno de nosotros. Jesús, en el momento difícil, Jesús oró. Cuando la situación estaba más difícil, Jesús, ¿qué hizo? Oró. Cuando su ministerio estaba en la cúspide, Jesús oró. Cuando la situación no estaba tan compleja, Jesús oró. Lo que quiero decir con eso es que Jesús oró
En todo tiempo Jesús oró y la oración era parte del estilo de vida de Jesús. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros, ¿no necesitamos nosotros orar? Bueno, claro que sí. Nosotros necesitamos dejar de ordenarle al Señor como hacen algunos, y necesitamos nosotros ir a Dios en oración y aprender a nosotros pedir conforme a la voluntad de nuestro Señor. Nosotros necesitamos entender que el orar no es para que el Señor haga lo que yo quiero. Que el orar no es yo ir donde el Señor, a yo darle órdenes, a yo llevarle un listado y decirle, esto es lo que tú vas a hacer y no acepto un no por respuesta. Eso no es oración. Sino más bien, nosotros vamos a orar para que el Señor nos ayude a aceptar su voluntad en cualquier circunstancia en la que nosotros podamos estar pasando, y para nosotros mostrar nuestra dependencia total hacia nuestro Dios. Permítame ir a Mateo, porque me quiero detener en lo que Mateo recoge sobre lo que está sucediendo en este momento, en este lugar, que incluso Juan no nos da un nombre. Juan solo nos dice que se reunieron en ese lugar a orar, y era un lugar que Jesús frecuentaba con sus discípulos. Pero Juan no nos da un nombre. Juan no nos dice el lugar exacto donde estaba, pero Mateo sí. Mateo nos da el nombre y Mateo nos dice, nos da algunos detalles que no nos da Juan. Mateo capítulo 26, versículo 36 al versículo 39, dice el texto. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. ¿A dónde llegó Jesús? A Getsemaní, o sea, el lugar al que nos está diciendo Juan que llegó Jesús a orar y que Jesús frecuentaba orar en ese lugar, era Getsemaní. Y sigue diciendo el texto, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Qué estaba provocando esta tristeza y este dolor en Jesús? Bueno, simple, que pocas horas después él estaría bebiendo la copa de la ira de Dios. El texto nos dice que estaba triste. Y en su tristeza Jesús ora a su Padre, en su tristeza Jesús ora y pide que ese momento sea pasado de él. O sea, Jesús estaba pidiendo, diciéndolo de otra manera, estaba pidiendo no ir a la cruz. Y simplemente no escuchó una respuesta de su Padre. El Hijo clamó y el Hijo no escuchó una respuesta del Padre. Nosotros que muchas veces nos quejamos, y que muchas veces nos quejamos porque no somos librados del dolor, porque no somos librados de situaciones difíciles, porque no somos librados de alguna circunstancia que nos ha tocado vivir, y nos quejamos. Nos quejamos porque al igual que los otros mortales, nosotros sufrimos. Y en medio del dolor, en medio del peso del pecado que Jesús estaba experimentando y que estaba a punto ya de culminar su ministerio, en medio de todo eso, el pecado del ser humano, el pecado del pueblo de Dios sobre el Hijo, el pecado y el dolor que todo esto
generaba sobre el hijo ora, el hijo pide una respuesta y el padre no responde, el padre solo tuvo silencio para el hijo. E insisto, tenemos que vernos en este espejo. Y tenemos que vernos en este espejo porque la voluntad del Padre se estaba cumpliendo en el Hijo. Y así debería ser. Y así también debería ser en nosotros. Vamos a sufrir, vamos a pasar por situaciones difíciles, estaremos en el centro del huracán, vamos a llorar. Ahora bien, eso no significa que nosotros estamos solos. Eso no significa que el Señor nos ha abandonado. Eso significa simplemente que nosotros estamos en el centro de la voluntad del Padre. A diferencia de lo que nosotros creemos que la voluntad del Padre se está cumpliendo en nosotros cuando las cosas marchan como nosotros creemos que deben marchar. Y las cosas deberían marchar no como nosotros creemos que deben marchar, sino que las cosas deben marchar conforme a la voluntad de Dios. Nosotros, aun cuando sufrimos, nosotros aun cuando padecemos, aún en esos momentos de dolor, aún en esos momentos de tristeza, aún en esos momentos de angustia, nosotros estamos en el centro de la voluntad de nuestro Señor. El Padre añadió a la vida del Hijo dolor. Y aún antes de la fundación del mundo, aún antes del Hijo encarnarse, aún antes del Padre crear todas las cosas, ya el Padre había redimido a lo que iba a salvar a través del Hijo. Y nos dice Apocalipsis que ese Cordero que iba a redimir al pueblo de Dios, ese Cordero había sido inmolado en la eternidad pasada. Y no podemos hablar de que fue inmolado si no hay sufrimiento. Cuando hablamos de que fue inmolado, está el sufrimiento allí de manera implícita, o sea, que el dolor era parte del ministerio de Jesús, el dolor es parte de la voluntad del Padre para el Hijo y el dolor es parte de la voluntad del Padre para los hijos de Dios. Estaba en la voluntad del Padre para el Hijo, el dolor, y está en la voluntad del Hijo para los creyentes. El peso de nuestros pecados fue sobre Él. Él fue hecho pecado por nosotros. Así literalmente nos lo dice las Escrituras, que Él fue hecho pecado por nosotros. No solo que fue hecho maldición, Él fue hecho pecado por nosotros. Hermano, Él fue hecho pecado por ti. Se hizo maldición. Y ahora en Getsemaní aquí, Él está angustiado, Él siente el peso de todo esto y clama si es posible para que el Padre busque otra salida para salvar a los pecadores. Si había otra salida para que el Padre pudiera revelar esta salida, pero no escuchó respuesta. Solo hubo un silencio porque no había otra salida. Dios había determinado salvar a los escogidos en Cristo y ellos serían justificados por el sacrificio de Él. Y ahora, justo en este momento, Jesús está a un paso de concluir con el ministerio terrenal en la tierra. Y está aquí como el sustituto de los pecadores culpable, siendo Él inocente. Está en el lugar donde debieron estar los culpables. Está en el lugar de Daniel. Ahí coloca el nombre suyo. No había otra salida, no había otro camino. Es Él el camino, el único camino, la única verdad y la única vida. Nada ni nadie como Él. El Dios eterno, hecho hombre, ya estaba a punto de morir en la cruz por sus criaturas.
con la finalidad de justificarnos por su sacrificio. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. No era posible que se pasara la copa, porque el Hijo vino a eso. En el momento duro, el Hijo apeló a la voluntad, que se haga tu voluntad. Es la voluntad del Padre, la pasión del Hijo. Al Hijo lo apasiona hacer la voluntad del Padre. Es la voluntad del Padre lo que el Hijo está persiguiendo. Y lo está haciendo sin importar cómo ésta le pueda afectar. Esa era su pasión. ¿Qué es lo que nos apasiona a nosotros? Nosotros deberíamos aprender a ver la voluntad de Dios en nosotros y alrededor de nosotros, porque nosotros deberíamos perseguir, al igual que Cristo, que la voluntad del Padre sea nuestra pasión. Deberíamos estar enfocados en lo que su palabra enseña, deberíamos vivir de la forma que su palabra nos exige que debemos vivir, y deberíamos dejar de pensar tanto en nosotros, deberíamos enfocarnos en nosotros agradar a nuestro amado Señor, aunque el precio de esto sea doloroso. Para Cristo lo fue, para nosotros también lo será. ¿Cómo estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra pasión? La pasión del Hijo, como ya dije, era hacer la voluntad del Padre. Pero ¿y la pasión nuestra cuál es? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿Cuáles son las cosas en las que nosotros invertimos ese tiempo y cuáles son las cosas que nosotros le dedicamos tiempo de calidad? ¿En qué invertimos nuestro dinero? ¿Qué nos quita el sueño? ¿Qué nos hace retroceder a la hora de nosotros hacer algo? Necesitamos hacer un autoanálisis. Necesitamos reajustar nuestras vidas. Necesitamos enfocarnos nuevamente en el Señor. Dios estaba enfocado en Dios, y nosotros, ¿en qué estamos enfocados? ¿Qué estamos persiguiendo? Jesús sabía que su misión era dar su vida por muchos, y cumplió con su misión satisfecho, sin queja, no se quejó, solo apasionado en cumplir la voluntad de su Padre. Nada era más importante, nada era más deleitoso para Jesús que esto. Tenía un enfoque correcto, su mirada estaba puesta al frente. ¿Y la nuestra dónde está? Algunas veces nos enfocamos en caprichos, en vanidades, en cosas triviales, y nos mortificamos y nos empeñamos en conseguir cosas para nosotros vivir de una manera que nos agrada, y eso no está mal. ¿Qué es lo que está mal? Bueno, el problema aquí es cuando Jesucristo no ocupa el primer lugar en nosotros, sino que las cosas triviales son las que ocupan el primer lugar en nosotros. Ahí es donde está el problema, porque nos desenfocamos y en vez de mirar a Cristo, ponemos la mirada en otras cosas que son pasajeras. ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Qué estamos deseando? Todo lo que perseguimos y todo lo que nosotros deseamos debería estar empapado de Cristo y debería apuntar a la gloria de Cristo. Debería ser la palabra del Señor nuestra guía. ¿Y lo es? Conteste usted. Nosotros deberíamos estar
menos enfocados en nosotros y deberíamos estar más enfocados en Cristo, en su gloria y en su reino. Jesús sabía que sería arrestado, sabía que ese era el día de la traición, donde sería traicionado, y Jesús no se detuvo a lamentarse. Jesús no se detuvo a decir el Judas ese. Siempre supe que era un bandido. Siempre supe que era malo. No. Jesús oró. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. El dolor es grande. El proceso es algo tedioso, pero tu voluntad nos sacará a puerto seguro. Eso es lo que está diciendo Jesús. Las distintas situaciones de la vida son difíciles. Los vientos son dañinos. Los vientos son fatigosos. Pero el Señor nos llevará a puerto seguro. No importa lo oscura que esté la noche, no importa lo difícil que esté la situación, nosotros podemos descansar y podemos confiar, porque el Señor, nuestro Rey, nos llevará a puerto seguro. No importa cuán difícil pueda parecer la situación, no importa lo complicado que ésta sea, nosotros podemos confiar. Podemos confiar porque su voluntad se está cumpliendo en nosotros, en medio del dolor, en medio de las risas, en medio de todo lo que nosotros podamos estar atravesando. La voluntad del Padre se está cumpliendo en nosotros. Nosotros no somos de nosotros, nosotros somos propiedad suya, somos de Él y Él cuida lo suyo. Y se está cumpliendo en nosotros su voluntad, no para mal, sino para su gloria. Y si es para su gloria, es para nuestro bien. Amén. Porque a quienes Él ama, ¿qué hace? Todas las cosas le ayudan para bien y lo corrige. Todo. ¿Por qué todo va a obrar para bien a lo que Él ama? Simplemente porque Él es la garantía de que todo saldrá bien. Cuando llegue el dolor, descansemos en el Señor. Cuando la situación se torne más difícil, confiemos en nuestro Salvador. Descansemos en sus brazos. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Cuando hizo la imagen para que fuera adorada y mandó a tocar un sinnúmero de instrumentos, y habían unos muchachos allí que se habían criado en palacio que no se inclinaron a dicha imagen y le dieron una segunda oportunidad. Si no adoraban entonces a la imagen en esta segunda oportunidad, serían arrojados al horno de fuego. Y ellos estaban resueltos a morir por su Señor. Y le dijeron a Nabucodonosor algo como esto: nuestro Dios puede librarnos de tus manos, oh Rey. Pero sepa, oh Rey, que no nos vamos a inclinar a tu imagen. Aún si el Señor nos libra o no nos libra, líbranos o no, no nos vamos a inclinar. O sea, no importa lo que suceda alrededor de nosotros, y mucho menos importa cómo seamos perjudicados, no nos vamos a inclinar. Estamos decididos a descansar en el Señor, a confiar en el Señor, y si no nos libra, no haremos nada. Y si nos libra como quiera, será esa nuestra posición. Haga el Señor lo que haga. Eso es determinación. Era como que ellos estaban diciendo: nuestra fe no depende de nuestras circunstancias. Eso era lo que ellos le estaban diciendo al rey. Nuestra fe no depende de lo que Dios haga por nosotros. Nuestra fe no depende de eso. Nuestra fe no está basada en si me va bien o si me va mal. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Hemos creído en un Dios poderoso. Y que hemos creído en un Dios poderoso, y nada hará cambiar eso. Y ellos le dicen: ni tu horno de fuego, ni tus amenazas van a hacer cambiar eso. ¿Y qué pasó al final? Ellos vieron la mano de Dios en respuesta. Vieron la respuesta y vieron la mano de Dios obrar. Y eso debería ser nuestra posición. Así debería ser como nosotros reaccionemos ante
las situaciones que nosotros enfrentamos en esta vida. No importa qué pueda suceder en nuestras vidas, no importa lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, nosotros deberíamos estar confiados. Deberíamos confiar, porque nosotros sabemos que Dios ha de obrar conforme a su gloria, y si obra conforme a su gloria, nos va a favorecer. Todo lo que Dios haga para la gloria de su nombre terminará beneficiándonos a nosotros, porque a los que Él ama, todas las cosas ayudan a bien. Permítanme citar un ejemplo contemporáneo de hace unos 4 años atrás. Yo lo he dicho ya varias veces aquí, pero permítanme repetirlo nuevamente. En el 2016, un cantante cristiano llamado Marcos Vidal ganó el Latin Grammy a mejor álbum por un disco que había sacado llamado 25 años. Hágame una nota al margen, y en la nota al margen coloque esto. La mayoría de los cantantes cristianos se desviven por este tipo de premiación y andan y persiguen eso. No es solamente que ellos sean nominados, ellos lo persiguen. No solamente ganárselo, simplemente ser nominado para ellos poder decir yo fui nominado al Grammy. Lo lógico aquí era que este señor fuera a la ceremonia porque le llegó la invitación, porque fue nominado, que fuera a la ceremonia y que cuando se llegara a esta categoría de mejor álbum de música cristiana, él se pusiera de pie, cogiera el micrófono y dijera, Señor, gracias por esta bendición que me has dado, cogiera su premio y se fuera. Pero él no asistió a la ceremonia de la premiación, ni tampoco aceptó el premio, porque el que no va a la ceremonia le envían el premio a su casa. Él tampoco aceptó el premio. Y luego entonces en España lo entrevistó una televisora española y él dijo lo siguiente, cito, todos esos reconocimientos los agradezco porque reconocen un trabajo, pero sería necio de mi parte recibir algo así, ya que como cristiano tengo la mira puesta en otro lugar. Si yo me dejara llevar por eso, estaría mal. El Grammy Latino no es mi meta, porque siempre vamos a agradar a unos y a otros no. A quien debemos de tratar de agradar siempre es al Señor. Esa es mi verdadera meta. Fin de la cita. Con esas palabras, este pastor, este cantante cristiano, sorprendió a muchas personas. Sorprendió a muchas personas que entendían que eso le iba a producir una pegada y que a nivel mundial se iba a dar a conocer y que a nivel mundial se iba a hablar de quién era él porque se había ganado un Grammy, pero él entendía que su meta, que en lo que él se debía centrar no era en eso, era en la gloria de Cristo, era perseguir agradar a Cristo, era perseguir hacer lo que la palabra enseña. En otras palabras, él está enfocado en lo que debe estar. Sorprendió a muchos, porque no todos andan detrás de reconocimiento humano, dijo él con estas acciones. Hay quienes están enfocados en su Señor, hay quienes están enfocados en la gloria de Cristo, y no solo que lo dicen, sino que su accionar dice que es así. Cuando a este hombre le tocó la oportunidad, su accionar decía lo mismo que decían sus palabras. Mi enfoque es Cristo, mi visión es Cristo. No me entretenga en el camino, que yo estoy enfocado en Cristo. Por eso dice el escritor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuáles son las cosas que nosotros estamos soñando que sucedan? ¿Cuál es mi deseo el domingo en la mañana? Cuando llegamos cansados luego de un día de trabajo, ¿cuál es nuestro deseo antes de dormir?
Hermano, necesitamos evaluarnos. Necesitamos hacer un autoanálisis. Necesitamos identificar a la luz de la Biblia qué nosotros estamos haciendo. Cómo estamos agradando al Señor. Cómo estamos viviendo para su gloria. Cómo nosotros estamos amando a nuestro prójimo. Cómo nosotros estamos amando a nuestros hermanos. ¿Qué estamos haciendo para nosotros llevar el evangelio a los perdidos? ¿Qué cosa me hace quedarme acostado el domingo en la mañana, aun cuando yo sé que hay culto en la iglesia? Que se haga su voluntad en nosotros. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, que la voluntad de Dios no solo que se haga, sino que sea un deseo de nuestros corazones. Pero ¿es eso lo que tú deseas? Ese es el deseo de tu corazón, que se cumpla la voluntad de Dios. Y cuando se cumple, ¿cómo tú reaccionas? Porque cuando se hace la voluntad de Dios en nosotros, no es que las cosas van a salir como yo la he determinado, porque es su voluntad, no la mía. Es hacer su voluntad. Y ese hacer su voluntad debe verse en todo lo que nosotros somos, debe verse en todo lo que nosotros decimos, y todo el que esté a nuestro alrededor debe entender que nosotros no estamos centrados en nosotros, sino que nosotros estamos centrados en Cristo y su gloria. Que no hay una discrepancia entre lo que nosotros decimos y hacemos, sino que esto es una especie de dicotomía, el decir y el hacer. Lo más importante para ti, ¿qué es? Si tú tuvieras que describir las cosas más importantes para ti, ¿cuál cosa ocuparía el primer lugar de tu lista? Lo más importante para Cristo era hacer la voluntad del Padre. Y para ti, ¿cuál es o qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en esta vida para ti? Debería ser hacer la voluntad del Padre. Cristo se concentró en hacer la voluntad del Padre, en cumplir lo que estaba escrito. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? ¿Cuáles son las cosas a las que nosotros le dedicamos más tiempo? Decimos a veces, mi prioridad es el Señor, pero tú actúas como que tu prioridad es el Señor. Tú vives como que es el Señor tu prioridad. Tú accionas como que el Señor es tu prioridad. O simplemente estamos como los fariseos, siendo hipócritas, diciendo una cosa y por el otro lado haciendo otra. Reitero, necesitamos hacernos un autoanálisis para saber qué nosotros estamos haciendo, para nosotros reajustar algunas cosas que nosotros hacemos y que nosotros podamos entender que la razón de ser de todas las cosas que hay en nosotros, que la razón de ser de todas las cosas que nosotros hacemos, que la razón de ser de todas las cosas que nosotros decimos debería ser Cristo y su gloria. Que el Señor nos ayude a que sea así. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias por Cristo, Señor. Te pido, Dios, nos perdone, Señor. Perdónanos, Dios, si en nuestro diario vivir, Señor, de manera intencional o no, si hemos colocado otras cosas, Señor, en el lugar tuyo, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender que somos tu propiedad, Señor, y que a ti debemos darte lo mejor de nosotros, y que todo cuanto nosotros tenemos es tuyo, es para ti, tú eres quien nos lo ha dado, Dios. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, en hacer tu voluntad, Señor, en cumplir y vivir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos descansar en ti sin importar cuál sea la circunstancia por la que podamos estar viviendo. Enséñanos, Señor, que quien importa en esta ecuación no somos nosotros,
sino que tú, Señor, eres quien importa y que nosotros deberíamos centrarnos en ti y no en nosotros. Ayúdanos, Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que tu palabra pueda ser aplicada a nuestros corazones y que nosotros podamos hacer y reajustar con la única finalidad de nosotros poder agradarte, de nosotros glorificarte. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.